Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo, queridos estudiantes, queridas estudiantes también. Les doy la bienvenida entonces a esta nueva semana de cursos en Platzi. Bueno, ayer tuvimos una clase bonus en comunidad, pero hoy comenzamos con un nuevo curso y con un nuevo formato. Entonces, esta semana empieza nuestro curso de SEO, posicionamiento en buscadores, y vamos a estar teniendo clases con la increíble Aleida Solís. Aleida es una de las 10 personas expertas más reconocidas en el mundo con respecto a SEO. Entonces, este curso va a estar increíble, realmente muy bueno. Vamos a aprender un montón esta semana con Aleida. Yo les quiero contar un poco cómo va a funcionar este nuevo formato, pero también antes de empezar, como siempre, les voy a contar cómo funcionan estas clases en vivo que tenemos en Platzi, solo en Platzi para ustedes. Porque además veo que hay varias personas que están tomando su primer curso, están aquí por primera vez y me parece importante que aprendan a ver cómo funcionan estas clases en vivo. Entonces, tenemos a este lado nuestras notas. Todo lo que ustedes escriban ahí, que es como en el chat, pero realmente son unas notas, funciona como notas. Todo lo que ustedes escriben ahí queda guardado en sus notas y después, cuando terminamos estas clases en vivo, esta y las clases que vienen, ustedes pueden acceder a las notas para estudiar para su examen de certificación, que es muy, muy importante. Y también si ustedes ven que algún compañero escribe una nota que les parece importante, les parece interesante, la pueden guardar marcándola con la estrellita que aparece a la derecha. Va a quedar automáticamente guardada en sus notas también. Asimismo, las notas que tengan más estrellitas quedan guardadas en el botón de mejores y nos sirve muchísimo a nosotros y a Leida como profesora para saber cómo están aprendiendo ustedes, cuáles son los conceptos a los que le están poniendo más atención, si hay alguna pregunta que de pronto marcan mucho. Podemos concentrarnos en esto e incluso hacer pequeños ajustes en el contenido del curso. Así que marquen las mejores notas con la estrellita. También abajo de las notas van a encontrar el botón de ver otras clases del curso, donde ustedes van a encontrar, tan pronto terminemos esta sesión y cualquier otra sesión en vivo, ustedes van a encontrar inmediatamente el video de la clase listo para que ustedes puedan seguir estudiando. Por ejemplo, si ustedes llegan tarde a una clase en vivo, o si en la mitad de la clase se tienen que ir, o incluso si quieren repasar, porque también es muy importante que hagan esto, van a encontrar el video de la clase y ustedes pueden verlo cuantas veces quieran y ahí van a encontrar también sus notas que pueden utilizar para estudiar. Acá abajo tenemos nuestro sistema de archivos y enlaces. En este sistema ustedes van a encontrar todo lo que necesitan para seguir las clases. Digamos, pueden encontrar la presentación de la clase, pueden encontrar algún documento que comparta Aleida como profesora, y en los enlaces, ya en este momento, yo les dejé unos enlaces que vamos a estar revisando ahora en la introducción a este curso. Ahora más adelante les voy a contar un poquito, pero ya tienen ahí en los enlaces para que puedan empezar a mirar. También tenemos nuestro hashtag en Twitter. Paredes, ¿me puedes confirmar cuál es el hashtag? Platzi SEO. Entonces, ustedes en cualquier momento durante esta sesión en vivo, y no solo durante esta sesión, sino en cualquier momento de la semana, pueden ir a Twitter y utilizar el hashtag Platzi SEO y dejar ahí preguntas sobre la clase, comentarios sobre la clase. Nos interesa muchísimo saber qué tal les parece el contenido del curso, qué tal les parece Aleida como profesora, y sobre todo también queremos saber qué tal les parecen estos nuevos formatos de las clases en vivo en Platzi. Entonces, vamos a iniciar con la introducción del curso y les quiero contar por qué hemos hecho este cambio de formatos en las clases en vivo en Platzi. Les cuento entonces que hace unos meses, seguro hay por ahí personas que recuerdan, teníamos también 2 horarios de clase. Teníamos un horario en la tarde y un horario en la noche, y se conectaban diferentes personas dependiendo del país en donde estaban, pero la clase, aunque no era la misma clase, los contenidos eran los mismos cuando era el mismo día.
Por ejemplo, si hoy teníamos clase a esta hora y luego en la noche, los contenidos eran los mismos, pero uno se podía conectar 2 veces y la clase nunca iba a ser igual. Eso era muy bueno, era una experiencia bastante chévere, genial, pero pasaban varias cosas. Lo primero que pasaba era que, lo que les dije, el contenido era el mismo, aunque la clase era diferente y la experiencia era completamente distinta. Entonces se estaba haciendo digamos, mucho esfuerzo para sacar estos 2 horarios y lo que queríamos era que realmente el esfuerzo se viera reflejado en el contenido del curso más que en esfuerzo de tiempo. Y esto era, digamos, la causa a otro problema, que era que nuestros profesores quedaban completamente agotados. Si ustedes vieron la conferencia que dio Freddy en PlatziConf, ahí Freddy lo explica mucho mejor, pero realmente esto era lo que pasaba. Había muchísimo esfuerzo y no estábamos utilizando este esfuerzo para darles a ustedes una mejor experiencia y al mismo tiempo teníamos profesores agotados completamente al final de la semana. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos con un solo horario, que así veníamos trabajando hasta la semana pasada. Teníamos un solo horario, pero el contenido era mucho, mucho más rico, porque teníamos nuestro contenido de las clases en vivo, pero además teníamos el contenido público que ustedes podían ver en YouTube, pero que también se publica en la plataforma. Pero este contenido terminaba enriqueciendo muchísimo más la experiencia de los cursos y complementando un montón. Entonces el esfuerzo estaba mucho mejor dividido y estábamos entregando muchísimo más contenido. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora tenemos nuevamente 2 horarios, pero no vamos a sacrificar el contenido de los cursos, por supuesto, porque queremos seguir entregando siempre una mejor experiencia. Entonces, ahora lo que vamos a tener son las clases en vivo martes, miércoles y jueves, ¿sí? Martes, miércoles y jueves, y tenemos este horario que en este momento son las 12, bueno, un poquito más de las 12, en Colombia, México, Perú, Ecuador, y esta clase va a durar 1 hora. La idea de esta primera clase el día de hoy es hacer una introducción al curso. No estoy haciendo tiempo, señor Andrés, Edgar, les estoy explicando cómo va a funcionar. Y además ahorita les voy a dar la introducción al curso, les voy a contar un poco sobre el contenido, sobre algunas preguntas que le podemos hacer a Leida cuando empecemos a hablar con ella. Y bueno, esta primera sesión va a durar 1 hora y luego en la noche vamos a tener la clase completa. Entonces ustedes se pueden conectar las 2 veces, si quieren, o pueden ver después los videos de las clases y vamos a tener una experiencia completamente diferente. Creo que esto es todo por la introducción de cómo va a ser el formato, pero entonces ahora les voy a contar ya específicamente sobre el curso de SEO. Primero les quiero contar un poco sobre cómo va a ser la estructura del curso y las 3 clases que van a venir esta semana. Entonces, la estructura del curso de SEO, bueno, quiero que me vayan contando en las notas antes de avanzar un poquito con el contenido del curso. Quiero que me vayan contando si ustedes ya tomaron de pronto el curso que teníamos, bueno, todavía lo tenemos, sobre estrategia digital y marketing, porque ahí tuvimos varios módulos de SEO y hemos tenido ya contenido sobre esto, pero ahora este curso es completamente especializado en posicionamiento en buscadores. Entonces, váyanme contando, porque cuando hablemos con Aleida, yo le voy a contar cuántas personas ya han visto el curso de SEO, porque la idea es que ahora hablemos un poco sobre qué se va a ver en el curso y sepamos más o menos cuál es el nivel que tienen todos, qué conocimientos tienen todos los que nos están viendo en este momento, y intentemos hacer que el curso esté estandarizado para todos los que nos están viendo. Entonces váyanme contando en las notas y yo les voy contando un poco también cuál va a ser la estructura del curso y de las clases que vienen. Entonces el día de hoy, en la clase de la noche, vamos a empezar con Aleida va a empezar con qué es y por qué se debe desarrollar un proceso de SEO. Con eso va a iniciar la clase. Después se va a ver cómo establecer un proceso de SEO, fases, criterios, objetivos.
Y finalmente, el día de hoy, cómo desarrollar un estudio de palabras clave. Para esta clase del día de hoy y para todas las clases que vienen más adelante, Aleida nos dejó unas herramientas que es importante que ustedes vayan revisando desde ahora y de aquí a la clase de la noche para que lleguen ya con unos, no es obligatorio, pero son como unos conocimientos previos, cosas que siempre cuando llegamos a un curso nuevo salen muchísimas preguntas sobre qué debemos saber, cuáles son los requisitos para tomar este curso, si debemos tener unos conocimientos previos, si debemos conocer algunas herramientas o conocer algunos términos. Entonces, eso es lo bueno que tenemos del día de hoy con esta introducción. En los enlaces ya les dejé unos recursos que son artículos que a Aleida le gustaría que ustedes echaran un vistazo, que revisaran un poco antes de la clase de hoy. Entonces, primero si Paredes nos puede mostrar el primer artículo, que es el de moz.com blog y la guía ilustrada de SEO que escribió Aleida. Entonces les voy a ir contando. Bueno, listo. Entonces aquí veo que hay un montón de personas que sí tomaron el curso de estrategia digital. Veo que Héctor Bliss está en esas, Joel Granciano también, Lotazo también, Navi Torsen dice todo y certificado, buenísimo. Zuluaga 3 también. Quienes no lo hayan tomado y si tienen el tiempo de aquí a la clase, deberían echarle un vistazo también al módulo de SEO que tenemos en ese curso, porque seguramente que les va a dar un montón de bases para iniciar. Entonces ahí Carlos Paredes nos está mostrando la guía ilustrada de SEO que hizo Aleida. Bueno, Aleida escribe para moz.com, que es un sitio increíble si ustedes quieren aprender mucho más sobre SEO. Ahí tienen incluso, yo he visto un montón de guías para iniciar, para empezar a aprender qué es SEO, para como hacer una introducción sobre SEO. Y también, bueno, hay un montón de herramientas que tienen ahí, pero entonces esta guía que nos deja Aleida ella la escribió para que ustedes la revisen antes de empezar con la clase. Bueno, en los siguientes enlaces, el segundo enlace, por favor, Paredes, están los requerimientos de SEO para un CMS en la edición de 2015. Hay les cuento, esperen, ya voy. Miren, si recuerdan como les conté al inicio, cuando les empecé a explicar cómo era el nuevo formato de las clases, hay unos videos que son del contenido público que ustedes encuentran en YouTube, pero también en la plataforma de Platzi. Entonces, este contenido, Aleida lo ha dividido en estos 3 temas. Miren, primero, SEO para móviles. Ahí no solamente ella nos va a explicar SEO para móviles, sino algo que es súper interesante, que es SEO para aplicaciones. Y esto yo creo que han habido un montón de preguntas sobre cómo se hace SEO para móviles y para aplicaciones. Entonces, yo quiero que ustedes también nos vayan contando en este momento ¿cuál es la mayor duda que ustedes tienen en cuanto a SEO en este momento? Y del curso anterior que ya vimos, del de Estrategia Digital y Marketing, los que ya lo vieron o los que lo están viendo en este momento, cuéntenos de esas temáticas, ¿cuál es la temática que más les interesa? Digamos, cómo hacer un estudio de palabras claves o qué herramientas utilizar para hacer estos estudios, o de pronto les interesa más sobre SEO técnico, optimización del contenido. Váyanme contando porque cuando hablemos con Aleida, yo le voy a contar cuáles son esas dudas que tienen ustedes para encaminar la clase de esta manera. Y una cosa súper importante que seguro les va a llamar mucho la atención
es que Aleida quiere saber qué sitios web les gustaría que utilizáramos como ejemplos durante las clases. Entonces nos pueden contar también en las notas y yo voy a recopilar todos los sitios que ustedes nos dejen para que ella los tome como ejemplos y con eso el curso va a estar mucho más cercano a lo que ustedes están trabajando en sus proyectos o si tienen en mente algún sitio web que les gustaría que analizáramos con Aleida. Bueno, en la segunda clase, que es mañana, Aleida va a tomar los siguientes temas. Vamos a ver optimización técnica para una web amigable en buscadores y optimización del contenido para desarrollar la relevancia de la web. Entonces vamos a ver cómo se hace la optimización técnica y la optimización del contenido, que son dos puntos súper interesantes, pero que pueden causar muchas preguntas cuando se empieza a ver este tema. Les tengo una noticia que les va a encantar y es que ya en cualquier instante vamos a tener aquí a Aleida resolviendo sus preguntas. Entonces veo que ya están empezando a dejar aquí algunos sitios, mercadolibre.com, oh my god, ok. Monomi, bueno, a mí me gusta de todo, dice Daniel Lara, mos.com, pero Lucho Web, ¿quieres que analicemos a mos.com o solamente lo escribiste para guardarlo en las notas? George Laines dice redcuidandodeti.com. Ese sitio tiene deseo lo que yo tengo de astronauta. Ok. Joel Granciano dice, ¿pueden analizar el mío? redlemon.com.mx. Claro que sí. Le vamos a pasar a Aleida todos estos sitios. Sigan dejando los sitios que ya tengo a Aleida aquí y si no los dejan, pues no vamos a poder hacer nada. Bueno, la tercera clase va a ser, los temas son desarrollando la popularidad de tu web con campañas de enlaces y todo el tema de medición, midiendo los resultados del proceso de SEO. Eso es muy importante porque muchas veces hacemos SEO y luego no podemos o no tenemos cómo ver si realmente está funcionando. Y no solamente es importante para nosotros, sino si trabajamos con clientes, es indispensable poder demostrar que ese trabajo de optimización está funcionando, porque de otra manera pues no tenemos cómo sustentar el trabajo de nuestra auditoría. Dave at Loud dice, ¿qué tal si analizamos Mashable.com? Me parece bien interesante, sí. Lucho Web dice, sigmamobile.com. Bueno, Josué G. Hernández dice, ¿cómo se realiza la indexación? Debe ser indexación. Creo que la palabra en español es indexación. Un ejemplo muy sencillo, por favor. Listo. Bueno, les voy a dejar en los enlaces, ahora mismo voy a empezar a dejarles herramientas para el estudio de palabras clave para que vayan revisando. Herramientas también para SEO técnico y para optimización del contenido, herramientas para link building y para monitorización. Ya se los voy a empezar a dejar. Mientras les dejo los enlaces, le voy a dar la bienvenida a la increíble Aleida Solís, que ya está con nosotros aquí en el estudio de Platzi en Bogotá. Bienvenida, Aleida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en Bogotá y en Platzi. Y me encanta tener la oportunidad de poder compartir con tanta gente, ¿no?, que está en toda Latinoamérica. Me parece espectacular. Como comentaban, el curso SEO que vamos a comenzar hoy va realmente a abordar todas las fases del SEO, desde el estudio de palabras claves hasta, bueno, antes del estudio de palabras claves, ¿qué es SEO? ¿Por qué hacer SEO? ¿En qué momentos se necesita o es relevante hacer SEO? Y es beneficioso hacer SEO, ¿eh? Existen también situaciones en que las empresas, no necesariamente el SEO es la solución ideal en todos los momentos. Pues también vamos a verificar cuáles son esos criterios que hay que tomar en cuenta para valorar esas situaciones. Después, comenzando con el proceso SEO, cómo establecemos los objetivos, cuáles son los criterios que se toman en cuenta, los factores de posicionamiento más importantes,
ya paso a paso el proceso SEO, desde el estudio de palabras clave que comentamos, cómo identificamos cuáles son los términos que está buscando mi audiencia, cuál es mi competencia, cómo tengo que enfocarme para posicionar para esos términos de forma costo efectiva. Y ya comenzamos, una vez que ya se han establecido los objetivos del proceso SEO, cómo optimizamos la base técnica del sitio, cómo optimizamos el contenido, cómo desarrollamos la popularidad de la web y por último, cómo medimos los resultados para ir refinando las acciones que vamos ejecutando en el proceso, ¿no? Lo que os preguntaba antes era sobre los, bueno, por un lado, si teníais algunos sitios que quería que quisiese que tomase en cuenta en el curso, porque todavía y perfectamente puedo elaborar casos específicos de estudio y análisis para vuestras propias webs y así garantizamos que todo lo que yo comparta conecte de la mejor forma y cree el mayor beneficio para vosotros y que tengáis así referencias y ejemplos que realmente sean útiles para vuestras propias situaciones. Y por otro lado, también creo que habían algunas preguntas ya que teníais, ¿no? Sí. Ojo, es algo importante y lo comentaba antes, yo espero poder realmente responder la gran y la mayor parte de todas vuestras dudas directamente en el curso, ¿no? Porque de eso hay, sobre todo ahora que no he tenido la oportunidad todavía de compartir nada, ¿no? Pero si tenéis algo específico que podéis pensar que no se va a cubrir en el curso, se están abordando ahora mismo los temas y yo los comentaba antes que vamos a cubrir del proceso SEO. Si hay algo en particular que hubieses visto que sí, quizás Aleida. ¿no? Sí. Nos estaban preguntando ahora cómo se realiza la indexación de las páginas. No sé si vamos a ver exactamente eso o si podemos explicar un poco ahora. Sí, el rastreo y la indexación que hace el Googlebot, porque vamos a estar muy enfocados a Google, por supuesto, ya que es el buscador que más se utiliza, se realiza prácticamente a través de los enlaces, ¿no? El robot de los buscadores a nivel general reconocen las páginas como si fuesen nodos y van saltando y van navegando de página a página a través de los enlaces. De ahí la importancia de que, por un lado, nuestra web tenga muchos enlaces externos y que en cuanto la publiquemos nos enlacen y para desarrollar también la popularidad y para maximizar las posibilidades de que los buscadores la reconozcan por primera vez y por otro lado que enlacemos bien internamente todas esas páginas para que Google también pueda identificar esa estructura interna, esas páginas internas que tenemos. Existen medios adicionales, ¿no? Cómo podemos forzar un poquito, dar señales adicionales al buscador de que tenemos una página nueva o estamos publicando constantemente, por ejemplo a través de los XML sitemaps, eso lo vamos a ver también. Cómo generar los sitemaps, existen herramientas, también las podemos enviar y dar señales adicionales a Google publicando los sitemaps en Google Master Tools o Google Search Console ahora que se ha renombrado, para que conforme nosotros vayamos publicando contenido y sobre todo las webs que están publicando contenido todo el rato, ¿no? Le informen de forma en tiempo real a Google sobre este nuevo contenido que se va generando. Ok, Aleida, también nos preguntaban ahora sobre cómo se rankean las páginas web. Esto es una pregunta como súper general. Es muy general y yo creo que eso es que ya, si os lo respondo ahora mismo, es que ya no tendríamos cursos prácticamente. Bueno, es uno de los primeros temas que voy a abordar, de cuáles son los criterios que Google toma en cuenta y que los buscadores en general toman en cuenta para posicionar las webs. Al fin y al cabo los algoritmos, ojo, son propietarios, sabemos y conocemos los factores a nivel general, se hacen pruebas, se validan, se testea para ver qué influencia más y después de qué cambio se posiciona mejor o peor las webs, ¿no? Se hacen también surveys y voy a compartir con vosotros los resultados del último survey que hizo Moz con muchos expertos, con muchos especialistas en el sector. Yo fui una de las que participó y vamos a ver cuáles son aquellos factores que por un lado con estudios se han identificado que influyen en el posicionamiento y que por otro lado los especialistas en el sector de todo el mundo hemos respondido que hemos identificado que tienen más efecto, ¿no? En nuestros propios procesos, que después de hacer ciertos cambios hemos visto que las webs se posicionan mejor. A nivel general, sí, para que quede un poco claro y para dejaros ahí un snippet ahí de información y un preview de información del curso. Se tienen dos grandes grupos de factores. Los que influencian la relevancia de la web
es decir, el contenido, de qué va la web, de qué tema habla, sobre qué se trata, la información que tengo en mi sitio, y por otro lado la popularidad, qué tanta autoridad tiene mi sitio, qué tan popular es de cara a un tema en particular. Porque acordémonos, existen millones de páginas que están publicadas ahí sobre cualquier tema. Vamos, todo el mundo tiene un blog, por ejemplo, de iPhone, pero si tú tienes un blog que está muy bien optimizado y habla mucho de iPhone y realmente tú te has garantizado de que ese contenido es muy relevante para iPhone, el título, los encabezados, el texto, vamos a ver todos estos elementos que se tienen que optimizar para que el contenido, garantizar que el contenido se identifique como muy relevante, tanto para el usuario como para el buscador, obviamente. Pero hay un millón de estos para allá afuera, ¿no? ¿Cómo Google hace para posicionar uno primero y otro después? Pues el otro factor que comentaba es la popularidad. Claro, la web de iPhone, de Apple, pues tiene millones de enlaces hacia sus páginas. Y el mío igual y tiene 5, vamos. Entonces, obviamente, aunque mi blog hable mucho del tema, pues Google va a tender a posicionar aquellos que tienen más enlaces, más popularidad, más referencias y votos, en este caso, más señales de que son una autoridad, ¿no? Entonces, vemos que hay dos grandes grupos. Obviamente, esto es muy genérico, vamos a concretizar muchísimos más. Por un lado, cuáles son esos factores específicos de cara a la relevancia y a la popularidad, y por otro lado, cuáles son las acciones que podemos ejecutar para mejorar la relevancia y la popularidad de nuestra web de cara al sector al que nos enfoquemos y para los términos que nos compensa posicionarnos realmente. Bueno, Aleida, antes Sí. de que nos fuéramos a ver al gatito, te estaba preguntando, estábamos hablando un poco sobre los cambios en el algoritmo y vi que había un montón de preguntas con respecto a esto y les contaba que ayer un estudiante me preguntaba si íbamos a ver sobre técnicas de Black Hat. Sí. Entonces, mi pregunta iba encaminada hacia qué pasa con tantos cambios y si uno empieza a hacer optimización con un algoritmo que de pronto está como pasado de moda o como, sí, desfasado, ¿no? Exacto, Sí. que ya no está ahorita. Ese es el punto, ¿eh? Y no vamos a ver técnica Black Hat, por esa razón que estás tocando. Es que hay distintos enfoques al hacer SEO. Puedes enfocarte a aprovecharte de las vulnerabilidades del buscador, porque al fin y al cabo van avanzando, van evolucionando, pero siguen siendo máquinas al fin y al cabo, y se pueden identificar siempre formas de manipularlo, ¿no? Cómo posicionarte, cómo estar en los primeros lugares sin necesariamente ser relevante o sin necesariamente crear valor o de forma natural por encima de esas otras webs por las que te estás posicionando y que realmente estás sobresaliendo en tu sector de una forma que no es natural, ¿no? Siempre hay formas de manipular el buscador. El buscador, Google en este caso, está lanzando actualizaciones constantes, filtros en sus algoritmos constantes. Por ejemplo, Panda, que se enfoca a identificar la calidad y la relevancia del contenido, a filtrar aquellas páginas que realmente no son tan relevantes o que están canibalizadas o tienen contenido duplicado y que no deberían de posicionarse en los primeros lugares, ¿no? Que tienen problemas de contenido, que no es contenido enriquecido necesariamente o muy relevante. Por otro lado tenemos a Penguin, que es la actualización del buscador de Google, que se enfoca a identificar la manipulación de los enlaces y los enlaces no naturales, ¿no? Si siguen patrones que realmente se pueden identificar que han sido manipulados y que no te están enlazando, no te están refiriendo o votando a ti de forma realmente espontánea, ¿no? Que tu autoridad no es real, sino que está siendo manipulada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Google va evolucionando y es ahí el riesgo. Depende de nosotros si queremos utilizar técnicas enfocadas a manipular y a sacar el máximo provecho a esa vulnerabilidad del buscador, o si nosotros queremos más bien identificar cómo podemos mejorar las distintas características de nuestra web siguiendo las buenas prácticas y los guidelines de calidad de Google, estando tranquilos que no nos va a penalizar y que en ningún momento en un futuro, muy difícilmente, vamos a caer debido a una actualización o algún filtro que se enfoque a identificar la manipulación o la calidad de los sitios, y que por otro lado sea escalable en un futuro. Es cierto, hay mucha gente que hace Black Hat porque quiere resultados más rápidos, más fáciles, hasta el fin y al cabo, quiere rentabilizar de formas que, si hacemos
el SEO White Hat, llamado White Hat, ¿no? Pues lo vamos a tardar más. Sin embargo, ojo, nosotros podemos testear y podemos hacer pruebas y ver lo que funciona o no, cómo el buscador funciona. De hecho, eso es ideal hacerlo en el SEO. Sin embargo, si nosotros queremos garantizar que las webs de nuestros clientes y nuestras propias webs no van a ser penalizadas en un futuro y queremos estar tranquilos y dormir tranquilos todas las noches de que no estamos realmente en un espacio gris que en un futuro vamos a poder caer debido a alguna actualización que haga el buscador, lo suyo es que hagamos el SEO enfocándonos en expandir y en maximizar y en sacar provecho de forma positiva, siguiendo las buenas prácticas y los guidelines de calidad del buscador. Y sobre todo cuando son negocios importantes. Yo hago consultorías a empresas muy grandes. Entonces, yo a empresas muy grandes, de las que dependen familias, donde hay gente trabajando, yo no puedo, sería irresponsable de mi parte comenzar a implementar técnica Black Hat, que yo sé que es pan para hoy, hambre para mañana potencialmente, porque Google, ojo, hay muchos científicos y muchos ingenieros de software y mucha gente brillante mejorando el algoritmo hoy por hoy, ¿no? Y constantemente. Entonces, lo que puede funcionar muy bien hoy, seguramente igual en un futuro no va a funcionar demasiado bien, ¿no? Pero si estamos siguiendo las buenas prácticas, y eso tiende a pasar siempre, pues siempre vamos a encontrar las formas de identificar oportunidades nuevas, porque nos estamos enfocando en las funcionalidades que el buscador nos puede dar para mejorarnos, no en la vulnerabilidad. Si nos enfocamos en la vulnerabilidad y en atacarla y en aprovecharnos de formas que vamos en contra de las buenas prácticas del propio buscador, pues estamos totalmente abiertos y vulnerables a que se nos penalice y que en un futuro veamos una gráfica de este tipo, totalmente negativa en nuestro Google Analytics, en nuestro resultado, en nuestra rentabilización y que suframos debido a ello. He conocido casos muy tristes de empresas que se aprovecharon durante algún tiempo de debilidades con técnica Black Hat y que después, debido a las actualizaciones que hubieron, pues dejaron de funcionar, dejaron de operar. Es triste, si tú lo haces y tú eres el dueño de la web y estás consciente de lo que estás haciendo, pues vale, es tu decisión completamente, ¿no? Puedes tener muchos proyectos y diversificar, etcétera. Pero ojo, si se lo estás haciendo a un cliente o a una empresa de la que dependen familias, que no sabes lo que están haciendo y que confían en ti, pues eso no está bien y hay que decirlo en todo caso, ¿no? Por mi parte, ya que yo lo que quiero es construir valor y que vosotros tengáis estrategias a largo plazo y que se sigan buenas prácticas y que se identifiquen oportunidades potenciales maximizando el valor que Google puede dar, que hay muchísimas oportunidades, me voy a enfocar a estas, no me voy a enfocar a tratar de manipular esas vulnerabilidades, porque es lo que comentaba. Pan para hoy y potencialmente hambre para mañana. Aleida, hay una pregunta interesante, nos preguntaba Dave Atloud sobre cómo optimizar, cómo hacer SEO para un tema de WordPress, o nos preguntaba sobre, como alrededor de este tema, y tú nos vas a dar un video sobre cómo elegir un CMS, Sí. ¿verdad? Entonces, si nos cuentas Sí. un poco sobre esto. Yo voy a grabar un vídeo específicamente que vamos a compartir sobre cómo elegir, cuáles son las características para elegir un CMS que sea amigable al SEO. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de CMS amigables al SEO, mucha gente cree que porque se dice que WordPress es un CMS que es amigable al SEO, por defecto ya está optimizado. Que por defecto vamos a usar WordPress y ya, por usar WordPress significa que nos vamos a posicionar mejor. Eso no es cierto. Cuando se habla que, en este caso WordPress, y lo es un CMS, es una plataforma amigable al SEO, es porque brinda la flexibilidad y funcionalidades a través de templates o a través de plugins que permiten fácilmente personalizar y configurar la web para que sea amigable a los buscadores, ¿no? Entonces, es importante contar con esa base, con esa flexibilidad que nos da WordPress. Sin embargo, por defecto los plugins no están configurados. Nosotros tenemos que saber qué hacer con ellos. Las herramientas están ahí para que las usemos y somos nosotros los que finalmente vamos a hacer que eso esté optimizado o no. Entonces, WordPress genial, sobre todo para las empresas pequeñas o medianas que no tienen necesariamente requerimientos muy complejos de funcionalidad, ¿no? Aunque, ojo, yo he visto que ahora, bueno, hay cada vez más plugins, templates que hacen absolutamente de todo con WordPress. Pero bueno, normalmente son utilizados sobre no solo blogs, sino webs de empresas pequeñas y medianas. Está genial para eso. Y voy a compartir algunos tips, algunos plugins
que van a venir bien y que se tienen que configurar con los criterios que yo voy a compartir en el curso. Veréis que al fin y al cabo eso, las herramientas están ahí, las funcionalidades y las opciones para configurarlos van a estar ahí, y entonces con los que vosotros conozcáis y aprendáis en el curso vais a ir después al plugin de Yoast, por ejemplo, o de All-in-One SEO, y que vais a saber qué tocar, qué configurar, porque todos los conceptos que van a estar ahí, las opciones que van a estar ahí, van a tener sentido ahora para vosotros, porque vais a haber aprendido en el curso cuáles son los conceptos SEO y los aspectos que se tienen que optimizar para garantizar un buen rastreo, una buena indexación y que se identifique de forma correcta la relevancia del contenido. Oye, Leida, soy Rafa Ramos, dice, la profe tiene matices andaluces en la voz. Curioso. Yo soy originalmente de Nicaragua, soy nicaragüense, pero desde hace 9, 10 años vivo en España. He vivido en Salamanca y ahora en Madrid. He vivido también un año antes en Bruselas, pero bueno, estoy en España. Y sí, ya mi español es una mezcla prácticamente de todo. No hablo como nicaragüense, porque los nicaragüenses hablamos con el vos, hablo con el tú, y sí, después de tantos tiempos en España, sí que mi acento se ha visto influenciado. Mira, Héctor Caspe quiere saber, esta es una buena pregunta, ¿es cierto que Google no indexa bien los sitios con scroll infinito? Sí, por defecto, ojo, como siempre, hay formas de implementar todo, para bien y para mal. Por defecto Google tiene problemas identificando el contenido que se carga, que se va cargando, y que no está necesariamente por defecto incluido en el HTML inicial. Voy a mostrar formas y buenas prácticas para implementarlo y que Google pueda identificarlo. Google tiene buenas prácticas para el scroll infinito. También tiene buenas prácticas para poder indexar de forma correcta el contenido que se muestra a través de frameworks de JavaScript también. Entonces, como todo, hay formas de hacer las cosas bien, hay formas de hacer las cosas, pues, no mal, pero más difíciles para el buscador. Y en este caso, no te preocupes, que vamos a compartir esas buenas prácticas de Google para poder identificar ese contenido, con ejemplos también para que veáis cómo se muestra y que tengáis una referencia para después implementaros vosotros mismos. Bien. Nos dice, bueno, hay una pregunta sobre, tú ayer me contabas que te gustaría hablar un poco sobre cuando se migra a un sitio. Sí. Y nos dice Villaverde Manuel, ¿puede perder en SEO cuando se renueva una web entera? Supongo que se refiere a cuando haces una migración. Sí. Se pueden hacer distintos cambios, ¿no? Cambios de look and feel, de diseño, que solo se toquen, por ejemplo, los estilos o las imágenes del sitio. Cambios de contenido y después cambios estructurales más fuertes, ya sea modificando las URLs o completamente migrando y pasando todo el sitio a otro dominio, ¿no? Los efectos van en consecuencia. Siempre que se cambie de forma estructural, ya sea el contenido, la relevancia de las páginas, y se modifiquen las URLs, las direcciones donde yo tengo mi contenido, siempre va a haber un efecto, porque Google va a identificar, bueno, o que la relevancia ha cambiado, y que por otro lado esas páginas que antes tenían cierta autoridad, pues se modifican, la pierden. Y por eso hay buenas prácticas que hay que seguir cuando se hacen esos cambios. Por ejemplo, cuando se cambian las URLs o se migra o se modifica el dominio, pues hay que hacer una migración con redirecciones 301, mapeando de todas las URLs antiguas, de las páginas antiguas, referenciándolas a las nuevas, actualizando todos los enlaces internos, intentando en la medida de lo posible que se actualicen los enlaces externos que van o que iban hacia esas páginas antiguas que ahora hemos redirigido y que estaban transmitiendo mucha popularidad, para que ahora la transmitan a las nuevas URLs que vamos a tener. Cuando hacemos los cambios, ojo, vamos a también compartir los criterios para que los cambios sean para mejor. Entonces, aunque existan caídas a corto plazo, siempre van a haber caídas a corto plazo por cambios. La idea es que si los cambios son para mejor y que el contenido es más relevante y más contenido está mejor optimizado, o la URL está mejor estructurada, son más relevantes también y permiten mejor la identificación del contenido, pues tiende a ir a mejor con el tiempo. Puede haber una caída a corto plazo, pero a largo plazo, si los cambios son a mejor, si se modifica para mejor y siguiendo buenas prácticas SEO, se tiene que ver una mejora con el paso del tiempo, ¿no? No vamos a hacer, obviamente, cambios que
van a ir a peor. No vamos a modificar mi sitio solo para que empeore su relevancia o su autoridad. Eso hay que evitarlo y voy a compartir buenas prácticas y también acciones para medir y garantizar en la medida de lo posible que siempre hay caídas, pero que esas caídas pues sean puntuales y que no sean a largo plazo. Hay varias preguntas con respecto a temas difíciles de posicionar. Sí. Nos decía Andrés Edgar, en una agencia de SEO me dijeron que tecnología y noticias eran temas difíciles de posicionar. ¿En estos casos me rindo o hay alguna esperanza? Siempre hay industrias que son más competitivas, ¿no? Sí. Por ejemplo, todo lo que es el e-commerce, gadgets, finanzas, el mundo de las finanzas, el mundo de los viajes, las industrias donde hay mucho dinero de por medio, va a haber mucha competencia, está claro, porque hay muchas webs, muchos negocios tradicionales también que tienen versión online, atacando grandes marcas también. Voy a compartir cuando veamos la parte de cómo hacer un estudio de palabras claves, cómo enfocar mi proceso SEO, cómo podemos identificar esos términos, esas oportunidades también en nuestro sector. Siempre en toda industria van a haber siempre términos, más volumen, más atractivos de atacar, pero también más competitivos normalmente. Y cómo identificamos aquellos que siguen siendo relevantes para mi negocio, pero que va a compensar y atacarlos porque mi sitio es lo suficientemente competitivo para poder hacerlo, ¿no? Voy a compartir pasos para identificar y para poder enfocar nuestro proceso SEO, priorizando siempre aquellos temas, aquellos términos, aquellas palabras claves que sean competitivos, para que son factibles que yo pueda posicionar en un inicio. Una vez que yo ya comienzo a optimizar, que ya comienzo a desarrollar mi popularidad y ya me comienzo a posicionar con esos términos menos competitivos, poco a poco voy a comenzar a atacar términos más competitivos. No hay regla de dedo en todo esto, no se puede extrapolar. Entonces sí, hay sectores donde, por ejemplo, el Forex o el casino, por ejemplo, casinos, donde hay competencia fuertísima, ¿no? Entonces, poder posicionarte número uno para online póker o póker online, pues van a pasar un buen tiempo antes de que sea factible para cualquier web nueva poderlo hacer, ¿no? Es la realidad. Pero pueden haber muchas otras oportunidades para términos o frases más del long tail o más específicas, más enfocadas a categorías o a productos específicos del sitio que se pueden rentabilizar muy bien y que se pueden atacar de otras formas, ¿no? Entonces, este estudio y estos criterios para hacer, y estos pasos para hacer este estudio de competencia, para identificar mejor estas oportunidades y para enfocar nuestro proceso SEO de forma efectiva y que sea rentable al fin y al cabo, lo vamos a compartir. Perfecto. Estaban preguntando ahora que están diciendo que wow, que hay muchos enlaces que compartimos con los recursos, con los artículos que tienen que leer, sí. Herramientas. Estaría bien que sí, ya por lo menos fuerais instalando algunas de las herramientas. La gran mayoría de ellas tienen free trials de 30 días, 15 días como mínimo. Hay otras que son gratuitas cuando la carga de trabajo no es tan alta, por ejemplo Screaming Frog. Se instala, es desktop based y permite crawlear, rastrear hasta 500 URLs sin cobrar nada. Entonces es genial porque yo creo que sería importante de que cuando comencemos el curso en unas horas, todo lo que yo vaya haciendo, lo que yo vaya viendo, vosotros lo podáis ir replicando también vosotros mismos desde donde estéis, ¿no? Porque tenéis acceso ya a las herramientas. Bueno, pues aquí abajo les acabo de dejar en los archivos, sé que hay muchos enlaces, entonces en los archivos les dejé un documento en PDF con las lecturas y con las herramientas. Ahí están todos los enlaces juntitos por si les parece que es mucho lo que hay en los enlaces. Y ahí pueden revisar todas las herramientas. Aleida, había un par de preguntas con respecto a cómo si Google rastrea los dominios o si rastrea direcciones IP. Dice Nes López que siempre ha tenido esa duda y también quiere saber si afecta el SEO tener un servidor privado o compartido. Sí, son buenas preguntas, ¿eh? Ojo, Google normalmente, históricamente, había rastreado desde IPs de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando vosotros implementabais en vuestras webs redirecciones automáticas de las IP americanas a la versión, por ejemplo, en inglés o de Estados Unidos, muchas veces Google, y me tocó ver estos escenarios, no veía el contenido que teníais, por ejemplo, en español, o lo que teníais en otros idiomas. Cuando habían ese tipo de reacciones era complejo, ¿no?
es importante que poco a poco, por un lado, el buscador va evolucionando y que ahora está rastreando desde más IP, pero sí garantizar de que nuestro contenido siempre está accesible, independientemente de la ubicación de la IP, de donde sea, siempre que tiene que estar accesible. Hay otras formas de taguear, de etiquetar que el contenido está enfocado a una ubicación o a otra, lo vamos a ver. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es cierto es que cuando nosotros compartimos servidor, ¿sí? Google identifica que la IP es la misma, que puede ser que nosotros estemos relacionados porque compartimos IP con sitios que pueden ser sitios de spam, sitios porno, sitios que no necesariamente pueden ser bien vistos o relevantes para mí. Por eso es muy importante que cuando nosotros lancemos una nueva web, veamos quiénes son nuestros vecinos, por decirlo así. Si son sitios que han estado penalizados en un pasado, se han visto casos poltergeist, por llamarlo de alguna forma, que una web no había hecho nada y que de pronto se penalizó, ¿no? Y dejó de aparecer, y era porque estaba compartiendo la IP hace muchos años, ¿no? Cuando Google no estaba tampoco y no identificaba tantos factores como ahora, y se dejaba llevar más por estos factores más básicos, ¿no? Y era porque compartía la IP con una web que había sido penalizada por Google, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto todavía. Aún así, si existe la posibilidad de tener una IP única para nuestro propio sitio, mejor, ideal. Si no se puede, vale, por lo menos veamos con quién compartimos la IP, veamos que son sitios con los que no nos importa estar de vecinos y compartir recursos en este caso, y que al fin y al cabo existe cierta relevancia, ¿no? Para evitar cualquier posibilidad de que en algún momento nos veamos penalizados, y ni siquiera por algo que hayamos hecho nosotros, sino simplemente por estar compartiendo IP con webs o que han sido penalizadas antes o que están siendo penalizadas ahora. Bien, hay preguntas también con respecto a las palabras clave. Por ahí vi que preguntaban cada cuánto hay que cambiarlas, si siempre deben ser las mismas o si se deben cambiar, ese tipo de cosas. Todo esto va a ir en dependencia del comportamiento de tu audiencia. Tú tienes que posicionarte para lo que busque la audiencia. Si tu audiencia, si tus clientes potenciales dejan de utilizar un término por alguna razón, de pronto se puso de moda otro término para referirse a tu producto o a tu servicio, pues tú lo quieres conocer, tú quieres posicionarte para este otro término también. Entonces es muy importante, efectivamente, que no hagamos el análisis que voy a compartir solo al inicio del proceso. El proceso es iterativo, es incremental, va mejorando y se va optimizando en el tiempo. Conforme vamos alcanzando resultados y posiciones para ciertas palabras claves, pues me va a interesar ampliar los términos o reenfocar los términos, y no por eso dejar de posicionar con los anteriores, sino enfocarme a posicionar con términos que he identificado que siguen siendo relevantes o que son más relevantes aún hoy por hoy y que me pueden dar aún más resultados, ¿no? más tráfico de los resultados de búsqueda, porque son términos que son muy populares entre mi audiencia. Entonces, todo va a depender, por un lado, de cómo se comporte mi audiencia, y es importante por eso estar haciendo este análisis de forma recurrente. No significa que lo vamos a tener que hacer todos los meses, pero sí, cada 3 meses, por ejemplo, cada 6 meses, hacer una revisión y hacer auditorías completas para ver todas las mejoras que hemos hecho, los efectos que van teniendo, obviamente. Si algo se ha cambiado que no sepamos o que por alguna razón se nos ha ido de las manos, también poderlo validar, verificar, y por otro lado, garantizar de que seguimos aumentando y que seguimos generando oportunidades con nuestro proceso SEO, ¿no? y ampliándolas con más términos que siguen siendo relevantes para la audiencia. Nos pregunta Juan Carlos si ayuda en algo a hacer AdWords al mismo tiempo que una estrategia SEO. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sería ese equilibrio entre las dos estrategias? Directamente, Google tiene algoritmos distintos y tecnologías distintas, y vamos, solo por el hecho de que tú seas anunciante en AdWords no significa que automáticamente tu web, que no está optimizada de nada y que nunca ha aparecido en los resultados orgánicos, va a comenzar a posicionarse. No funciona así. Porque entonces, si no, todo el mundo estaría anunciándose en AdWords automáticamente para ver sus resultados en orgánico. No es así, ¿no? Sin embargo, lo que es cierto es que se han hecho estudios en los que se ha podido verificar que sí, y esto es totalmente enfocado al comportamiento del usuario nuevamente. Si el usuario mira que tú te estás anunciando en AdWords, entonces mira tu marca, mira tu anuncio a la derecha, y que por otro lado además te mira en los resultados orgánicos, se hace sinergia. Y hay más posibilidades de que pinche tu resultado que si solo estuviera en orgánico o solo estuviera en
apareciese en los resultados de AdWords, ¿no? Entonces, si existe la posibilidad de hacer una estrategia conjunta, y aquí viene la importancia de que exista un equipo multidisciplinar que se comparta entre ellos y que se nutra y se dé feedback conjunto, pues mejor que mejor. Si yo sé que hay ciertos términos que en la campaña de AdWords se están atacando, que están dando muy buenos resultados, pues yo estoy clara que yo voy a querer posicionarme orgánicamente para los mismos, ¿no? Y que si existen unas ciertas landing pages con cierto contenido que yo veo, no solo se posicionan bien, sino que además convierten bien, hacen que el usuario compre directamente, pues yo quiero tomar eso como referencia para optimizar mis páginas que estoy optimizando para posicionarme orgánicamente para esos términos también. Entonces, si os fijáis, es muy importante que exista comunicación, que se haga sinergia. Si aparecemos en los dos espacios, mejor que mejor, porque nuestra visibilidad aumenta muchísimo y el efecto que genera en el comportamiento del usuario es que termine yéndose con nosotros, ¿no? Dani Lara quiere saber si puede mejorar su SEO desde su sitio web con CDN. Lo bueno de los CDNs es que se enfocan a mejorar el rendimiento de una web, la velocidad, lo cual es un factor que Google toma en cuenta, sobre todo porque, y tiene total lógica, si os fijáis, si bien el usuario pincha en un resultado en cualquier página de los resultados de búsqueda y esa página no carga o se tarda muchísimo en cargar, lo primero que va a decir, pero qué caca de resultado, ¿no? Google me está dando una mala experiencia, ¿no? Pues Google quiere evitar esto, quiere dar una buena experiencia al usuario, por un lado, y por otro lado, también, si nos fijamos cómo trabaja Google, cómo reconoce el contenido, cuando el robot de Google viene a nuestra página, tiene que identificar el contenido de esa página. Y si esa página no se carga, así como no se carga el usuario, tampoco se va a cargar al buscador, al robot, y Google no va a poder identificar de forma correcta el contenido del sitio. Entonces deja de rastrear y de reconocer muchas páginas, solo toma en cuenta algunas, o las que toma en cuenta no las toma en cuenta de forma completa, y sí, tiende a posicionar mejor, tiende a penalizar, un factor que tiende a penalizar nuestro posicionamiento. Entonces, el uso de CDN nos va a ayudar y como usar CDN, también existen muchas otras buenas prácticas para mejorar el performance, el rendimiento de la velocidad de nuestro sitio. Por ejemplo, externalizar el JavaScript, todas las imágenes, minimificarlas, cachearlas, todos los assets, todos los recursos que utilizan nuestra web, por ejemplo, minimizar las llamadas, etcétera, etcétera. Es decir, una de las tantas acciones está el utilizar un CDN para servir el contenido de forma más cercana a la ubicación de nuestros usuarios, ¿no? Entonces tiende a mejorar nuestro performance y sí tiende a afectar de forma positiva. Esto no significa, ojo, que porque no utilicemos un CDN no vamos a poder tener un buen rendimiento y no vamos a podernos posicionar bien, ¿no? Existen muchos factores. El hecho de que nosotros podamos optimizar la mayor cantidad de factores posibles definitivamente va a ayudar y eso es lo que buscamos. Si por alguna razón hay algo que está fuera de nuestras manos o que no es factible a nivel de recursos para nosotros hacerlo, pues bueno, lo vamos a tener ahí para un futuro. Sabemos que tenemos un to-do, ¿no? Que existe algo pendiente por hacer. Si en algún momento vemos que no hay ninguna otra forma de mejorar nuestro rendimiento y solo se puede extraer de una CDN, pues lo vamos a tener que valorar más seriamente, obviamente. Pero es para daros una visión de que afecta de forma positiva, pero existen también otras muchas acciones que se pueden hacer para mejorar el performance. Al fin y al cabo, el objetivo final, y eso nunca lo tenemos que perder de vista, y lo voy a repetir mucho en el curso de SEO, es el objetivo final que estamos buscando. Existen muchas formas de alcanzarlo siempre, existen muchas alternativas, entonces no nos tenemos que obcecar, nos tenemos que obsesionar con una forma de hacer las cosas, siempre hay muchas alternativas. Perfecto. Aleida, solamente vi que un par de personas preguntaron qué era un CDN, entonces sí, para que lo dejemos aquí grabado. Sí, los CDNs son prácticamente proveedores de hosting que ofrecen mostrar tu web desde distintas ubicaciones. Entonces, normalmente los servicios de hosting alojan tu sitio web, tu contenido, desde una ubicación, tiene una IP y ya está. Entonces, si tu hosting está, un ejemplo, en Colombia, y viene un usuario desde Finlandia hacia tu web, pues igual se tarda un poco más en cargar el contenido y mostrarse ese contenido. Para evitar esto, los CDNs, la forma en que trabajan es que tienen copias de tu web, no solamente en un servidor en Colombia, tienen una en Europa, tienen una en Estados Unidos, tienen una en Australia, por ejemplo, y en dependencia de dónde se manda a llamar,
la web. Si se manda a llamar desde Australia, pues la va a mostrar desde la ubicación que tiene, desde el hosting que tienen en Australia, de los servidores que están ahí. Si se manda a llamar desde Estados Unidos, pues se va a mostrar desde ahí, no la va a mandar a llamar desde Colombia, ¿no? Entonces esto, dentro de lo que cabe, agiliza mucho el performance y el rendimiento del sitio a nivel general. Perfecto, listo. Entonces, sé que quedaron un montón de preguntas, entonces los quiero invitar a una cosa. Si su pregunta no fue respondida, pueden ir a Twitter con el hashtag PlatziSEO y dejan sus preguntas ahí, porque nosotros, esto no termina aquí, por supuesto. Hoy en la noche tenemos la clase, la primera clase, y ya les conté al inicio, les vuelvo a contar. Hoy vamos a ver qué es y por qué se debe desarrollar un proceso de SEO, cómo establecer un proceso de SEO, fases, criterios, objetivos, y cómo desarrollar un estudio de palabras clave. Entonces, esos son los temas que vamos a ver hoy, así que estaría genial que si sus preguntas están relacionadas con estos temas, las dejen en Twitter con el hashtag PlatziSEO. Y podemos al final, también vamos a resolver algunas preguntas, pero la idea es que aprovechemos estas primeras sesiones del día para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, dejen sus preguntas en Twitter y prepárense para la clase de esta noche con todo el material que nos dejó Aleida, que tienen acá abajo. En los archivos está entonces un archivo con lecturas y herramientas que pueden ir repasando para esta noche. Y en los enlaces están todos los enlaces ahí discriminados. Aleida, no sé si quieres cerrar esta primera sesión, esta introducción, con algún mensaje o algo para que estemos listos para la clase de esta noche. Antes que nada, muchísimas gracias de verdad, por inscribirse al curso. El curso va a ser muy práctico, va a estar realmente enfocado a lo que vais a ver en el día a día SEO. Si vosotros todavía no sois SEO y estáis considerando moveros al mundo SEO, y esa es la razón por la que estáis tomando el curso, va a ser genial, porque realmente vamos a ir de la mano con lo que es un proceso SEO como tal. No van a ser tips inconexos o acciones inconexas, que hay muchísimos artículos que hablan de SEO, está claro, pero que no dan esa visión global de lo que es el proceso SEO como tal y de lo que se debe hacer paso a paso. Lo vamos a hacer. Lo que se comentaba antes, por favor, yo estoy casi segura que con lo que ya se tiene estructurado voy a poder aclarar y responder a las dudas que ya tenéis, pero para garantizarnos que no queda nada fuera, tuitead vuestras preguntas con el hashtag. Le voy a estar echando un vistazo al hashtag también para asegurarme de que todo lo tomo en cuenta. De todas formas, vamos a estar haciendo estos Q&As todos estos días también. Entonces, si por alguna razón existen todavía cosas que de esta primera etapa del proceso SEO no quedan claras después de mostrarlas más tarde, pues la aclaramos mañana también en el Q&A, y así vamos garantizando que todo queda lo más claro posible y que después del curso vais a estar preparados para poder implementar un proceso SEO. Perfecto, entonces nos vemos esta noche. Vayan a platzi.com/horarios si quieren revisar el horario de la clase en sus países. Y no dejen de ir a Twitter con el hashtag PlatziSEO. Dejen ahí sus dudas, dejen sus comentarios acerca de la clase, del contenido, y sobre todo cuéntenos qué tal les parece este nuevo formato. También nos pueden dejar ahí en Twitter si tienen sitios que quieren que Aleida analice durante el curso. Ahí los pueden dejar. Yo estuve recogiendo algunos de los que ustedes dejaron al comienzo, pero pueden ir a Twitter y dejarlos ahí. Entonces, esto es todo por esta primera sesión. Esperamos que tengan muy altas esas expectativas para la clase de esta noche. Mi nombre es Nicole Chapaval, @maldeadora. Estoy en el estudio de Platzi en Bogotá, junto a la increíble Aleida Solís, que vino directamente desde España para dictarnos este increíble curso de SEO posicionamiento en buscadores. Por supuesto, tenemos atrás de cámaras al señor Carlos H. Paredes, siempre garantizando que ustedes escuchen y vean súper bien estas clases en vivo que tenemos solo en Platzi para ustedes. Nos vemos esta noche y los queremos mucho. ¡Mua! Adiós.